Muy buenas, muy buenas. Los que van a ver este video hoy, mañana, pasado, en un año más, estoy con mi amigo Raúl, escritor, y siguiendo nuestra saga de vidas marginales, lo iremos al cuento El Entierro. Bueno, este cuento yo lo quiero graficar acá. Tiene una etapa desde el 73 al 78, donde se pone la ley de amnistía, ¿ah? Donde una ministra, Mónica Marariaga, que está fallecida, sobrina de Pinochet, hace una ley de indulto a todos los crímenes atroces que se cometieron en el tiempo. Bueno, los crímenes se cometieron siempre, ¿eh? Pero ese fue como los testaferros del Estado que eran pagados por Estados Unidos, que hicieron muertes atroces, que mataron a mucha gente. Y en este cuento se relata la historia de Juan Zapata. Juan Zárate, un muchacho que vivió en Cerro Navia. Los que vivimos cerca del río Mapocho, en ese tiempo, vimos todo este relato que hace Juan del colegio que se llamaba, ¿cómo se llamaba el colegio? En el Arenal. El Arenal, donde Pinochet va a inaugurar ese colegio, donde el director, que era un férreo pinochetista, hace una analogía de los héroes más la analogía de los 4 generales. ¿Por qué me quería relatar eso? Porque ese hecho es verídico. Y esto acá está, le doy el pase a mi querido escritor, donde él relata aquí ciertas cosas que los que vivimos cerca del río Mapocho, de edad de 10 a 15 años que yo tenía en esa época, vimos esa realidad cruda, pero aquí él la refleja para que la gente no olvide. Mira, esto ocurrió posterior a la dictadura, en que empiezan a tener los efectos dentro de la población. Este gobierno de Pinochet o dictadura trajo grandes cambios en que la sociedad entera se cambió, ¿ya? Estos hechos sucedieron en un lugar, en Cerro Navia, como dijiste tú, y bueno, yo tomé el testimonio de las personas en ese tiempo del PEM y del POJ. El plan de empleo mínimo era, yo no diría trabajo, una forma de tener entretenida a la gente para que no muriera por inanición, porque la industria, todo se paralizó. Entonces, esa situación yo la observé, y bueno, la otra parte más dramática es las torturas, los asesinatos, los allanamientos, ¿ya? Eran orden del día, en que la gente andaba saltona. Es decir, cuando veían un piquete de militares, mucha gente se sentía angustiada, atemorizada, ¿ya? No se podía circular en las calles libremente, y bueno, hay una similitud con lo que está pasando ahora, ¿ya? Para aportar un poco de lo que está planteando Raúl, esta política de shock que fue generada desde Washington, porque para ponerlo en el contexto, resulta que al ganar la revolución cubana, Estados Unidos dice que no se le va a parar hasta el día de hoy, a un gobierno progresista o de izquierda, si no está abuenado sus políticas neoliberales. Ahí tienen el caso de Ecuador, que sacaron a Correa. Tienen el caso de Venezuela, que quisieron hacerle un golpe de Estado ficticio a Maduro. Ahí tienen a Nicaragua, ahí tienen a Evo Morales, que crearon todo un complot para poderlo sacar del poder, y poderse generar la riqueza, porque Estados Unidos no produce riqueza. Entonces, este choque, que era matar a todos los que pensaran diferente, lo vamos a hacer una analogía de un discurso que hace Kax. Kax el otro día decía que es un candidato fascista de ultraderecha
que él a todo el que pensaba diferente lo iba a meter preso. ¿Por qué? Porque la ideología fascista ha ganado en sectores pequeños, de la pequeña y la gran burguesía, ¿ah? Porque no toda la gente burguesa o de la oligarquía cree en el fascismo, porque hay que pensar que la economía mundial la manejan, y disculpándome, los judíos, ¿ah? Manejan dos grandes consorcios, los consorcios de las grandes compañías de televisión, o sea, CNN, todas esas que se han infiltrado en los países para distorsionar la realidad. Radio también. La radio Bio Bio, donde de repente tienen un discurso alejado de la realidad. ¿Por qué digo alejado de la realidad? Porque antes de entrar a la escena, antes de entrar al escenario, estábamos conversando de lo que se convierte en estos liberales, cuando la izquierda sale a reclamar sus derechos, es porque ellos han puesto la situación en este estado. Fíjate que yo veo las redes sociales y la gente, aparte de los improperios, de todo lo que produce Piñera, ¿ya? Se merece gran parte de eso. Ahora, frente a las candidaturas, porque no podemos tampoco hacer abstracción y no ver la realidad. Frente a las candidaturas, fíjate que acá se le señala como fascista, pero concretamente, fíjate que yo estuve por ahí repasando a Hitler, la lectura de Hitler en Mi Lucha, cuando él escribió el libro Mi Lucha. Pero Hitler señala varias cosas relacionadas con la situación actual. Por ejemplo, en su libro, él hace hincapié en que la raza blanca es superior. Primera cuestión, en la base. Segundo, él tuvo problemas y estaba preocupado por los inmigrantes, ¿ya? Los inmigrantes para él eran un problema. Entonces, como racista, él rechazaba eso, aparte de muchas cosas más, por ejemplo, los homosexuales, por ejemplo, la gente que no pensaba como él, ¿ya? Ahora, fíjate que Kass también tiene esa idea. Ya ves tú lo que pasó en el norte, la solución que estaba dando él, hacer una zanja. Yo me pregunto, ¿y le va a poner cocodrilos también a la zanja? Pero estos discursos de odio vienen desde unas universidades creadas por Estados Unidos que están en su filial en Colombia, con capitales, donde suponte está Guaidó, está un cabro Junior Fernández, o Junior no sé cuántito, un cubano, donde se le genera y hay un discurso liberal, que la democracia, pero la democracia la hace, como estábamos conversando, la hace el poder popular, el poder porque cuando se dice la soberanía es del pueblo, pero la soberanía del pueblo cuando tú vas a votar, y después el que a uno vota hace y deshace, entonces, como dice una parte que me gusta a mí, se pasan el voto por el arco del triunfo. No, mire, académico el arco del triunfo. Claro, para decir una por el trasero, para decir una vulgaridad chilena. Es que estoy muy culto últimamente, oye, tú sabes que uno tiene que autoeducarse, como decía un compañero, así, la praxis, la teoría y la práctica. Pero todas esas cosas que suceden en nuestro país tienen que ver mucho con el cuento. Mira, quería contar un pequeño relato que es interesante, que es el vivo retrato de los... Dice, uno de los cadáveres vestía delantal, al parecer había sido blanco, vestuario propio de un hospital. Podría tratarse de un médico, decía Juan. Así como este médico, allá en el Puente Bunde, que yo tengo un video, vayan a mi canal y vean, que se llama Puente Bunde. Ahí hay un pequeño monolito chiquitito donde matan a un sacerdote, que es Juan Arcina. Que era el párroco del Hospital San Juan de Dios. Entonces, esa concepción fascista que tiene nuestro ejército de Chile, que hasta el día de hoy, fíjate que el otro día en una de las noticias que estaban dando, hace como 3 meses mataron a una oficial de la PDI. Y el que la mató le echaron una culpa a unos jóvenes, que había un enfrentamiento. Y era otro tira. Pues. Y otro tira, donde la psicología, porque esto es como la jerarquía, o sea, el papá es militar, hijo militar, el hijo es no por una cuestión de qué, sino por preocupado por la jubilación,
porque son las mejores jubilaciones que sacan, que las pagamos nosotros. O sea, y conseguidora, porque los parientes también. Claro, entonces pagamos nosotros a esas personas, en vez de cuidar a nosotros, los reprimen. Entonces es esta ¿cómo se llama? Cosa maquiavélica, porque a la larga no genera los pensamientos, sino que es maquiavélico. ¿Ah? Tenemos esta situación de los candidatos, suponte los candidatos que van a disputarse la presidencial, unos dicen, no, es que no podemos cambiar porque el sistema, no, este nudo gordiano algún día, ¿quién lo va a cortar? El pueblo lo va a tener que cortar, porque estas desigualdades que son estratosféricas, ¿ah? que pasan los límites de la mente cuando uno dice, tenemos un presidente que hace unos negociados, la especulación del dinero, ¿ah? Y sale millonario y la gente lo defiende. No, pues que la gente tiene derecho a ganarse. Sí, está bien, pero él es presidente de un país donde él tiene que generar los equilibrios para que la igualdad sea equitativa, no una simetría así, ¿ah? Donde la gente tiene que, por un poco más, tiene que ir a pedir fiado a los supermercados porque compra a crédito. Y mi amigo, que a veces me voy por los tarros con sus cuentos. Pero es que, mira, es que no podemos hablar del pasado si no miramos el presente, no tiene sentido, ¿ya? Porque esa es la diferencia entre los escritos, la literatura, por ejemplo, la historia. La historia cuenta cosas que quedaron ahí, pero la literatura no, pues tiene ese dinamismo que podemos hacer una analogía. En estos momentos, por ejemplo, tú estás hablando de la iglesia, por ejemplo, porque Felipe Castro, él se está apoyando y le pone el nombre ahí de la iglesia, ¿te fijas? Entonces, ahora, la iglesia, hay harto que hablar ahí, sería un tema largo, porque tú señalaste al cura Alsina, yo conocí a don Mariano Puga, de muy cerca, ¿ya? Y son curas que murieron por un cambio, por una sociedad mejor, pero la iglesia también, acordémonos que tiene gran responsabilidad histórica. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido el principal instrumento ideológico de la conquista de América, de la espada y la cruz. La Inquisición, en Europa, la Inquisición. Bueno, hoy día la corrupción, ¿para qué vamos a hablar de eso? Porque hay una cosa que bueno, yo no soy creyente. Yo no, como dice Víctor Jara, usted no es nada, ni chicha ni limonada. Yo creo que uno es así. Y esto lo pongo así como una cosa de que yo lo leía, yo era malo para la lectura y era flojo, en el fondo era flojo. Galileo Galilei, cuando descubre que no éramos el centro del universo, para mí, hace 500 años a mí, ya la existencia de Dios moría. Y esta expansión, voy a hacer un chiste, y disculparme a mis seguidores que son poquitos, pero resulta que hay una película de Woody Allen donde el problema existencial del ser humano. Entonces Woody Allen en su personaje era un profesor y muere otro profesor. Entonces su profesor, el que falleció, le pide a Woody Allen, que era el actor, que bueno, Woody Allen era el personaje, no sé qué nombre era. Entonces le dice que él tenía que llevar una prostituta negra, tenía que llevar a un niño y para que estuvieran esa despidiéndolo, era como su última. Pero en uno de los diálogos, porque era un trayecto muy largo con la actriz negra, Woody Allen empieza a hablarle que siendo profesor tenía un problema a él porque le gustaba una alumna con su señora, tenía un problema existencial súper grande Woody Allen, y Woody Allen dice, mi mundo es un hoyo negro. Y la actriz que hacía de prostituta negra le dice, pero yo trabajo con eso. Entonces, todas esas contradicciones del ser humano que a veces tiene, es lo que hace el capitalismo. O sea, el capitalismo trabaja con nuestro sacrificio, que es el hoyo negro, la expansión, porque es tanto el dinero que nosotros generamos, tanto dinero, que ellos lo tienen para ellos, y cuando los quieren devolver, no los quieren devolver. Antes, yo voy a decir mi colega, que no soy ni profe, me mostró un WhatsApp de una colega que decía que el Nelson es jubilado por renta vitalicia, donde están congelados, donde tiene que hacer malabares Nelson para poder llegar a fin de mes,
ella decía que se les devolviera y no se votara por los que no pudieran generar la renta vitalicia. O sea, Raúl tiene como 90 millones, ¿cuánto te queda de vida? Te quedarán 10 años, ¿ah? Y resulta que son 90 millones que se va a quedar en la financiera. ¿Ah? Entonces, estas cosas terribles que genera el capitalismo, Sí. nosotros lo estamos viviendo en carne propia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras platas puestas en capitales privados, donde la especulación para hacerse más rico y para que nosotros seamos más pobres y sometidos a la pata del imperio. Mira, frente a lo que yo te decía, frente a la iglesia, porque América, casi todos son cristianos, ¿ya? No somos musulmanes. Fíjate, pero hay una dicotomía, porque no podemos ser también come cura, ¿ya? Porque para el golpe de Estado, fíjate que cuando se produce el golpe de Estado, 120 curas fuera, Pinochet fuera, porque eran de la Iglesia de la Liberación, eran gente que trabajaba con el pueblo, ¿ya? Eran curas de los buenos. Pero poner contexto, a ver, poner contexto antes. Resulta que a mí me costó, porque yo viví esa etapa. Resulta que los curas de la teología de la liberación salen del Concilio Vaticano II, sí, cuando hacen unas transformaciones en la iglesia, donde la iglesia antiguamente hacían en latín y mirándose allá, o sea, el cura no le daba la espalda, entonces fueron cambios, que no usaran sotana y todo eso. Cura obreros, que llegaron muchos franceses acá, muchos norteamericanos, con esa realidad. Pero en el transcurso también la iglesia ha sido media siniestra en eso, cuando paró estos movimientos para tratar que la expansión del comunismo no llegara y poder hacer como una competencia, porque si uno mira el discurso de la gente revolucionaria, que el primer comunista que hubo en el mundo fue Jesús. Sí, pero mira, ¿por qué te digo esto? Porque hoy día, por ejemplo, el señor Felipe Cas pomposamente toma el nombre de la iglesia, de una iglesia, no sé, bueno, hay varias partes de la iglesia, ¿te fijas? Pero, ojo con la gente, que no le compre este caballero, porque mira, como hemos señalado, y como señalan en las redes sociales, los políticos lo señalan como un fascista que con una careta distinta, una cara de anglosajón, pero no tiene cara de latinoamericano. El otro día, con esta famosa encuesta, porque voy a contar una historia que a mí me encantó, que es la historia que usa el capitalismo. En la Rusia de Stalin, fueron unos periodistas a preguntar a Stalin, diciéndole: señor Stalin, aquí hay muerte.